Hola, buenas tardes. Estaba leyendo la Biblia y me vino a la mente un pasaje que tiene que ver un poco con la situación en la cual estamos pasando. Y te invito a que abras tu Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Quiero que estemos meditando en este tiempo como un tiempo de sequía, un tiempo de dificultades, problemas, ya que a nivel económico de nuestro país y en el mundo se está produciendo un parate. Pero, ¿qué va a pasar después de esto? Y quiero que veas esta situación como un paso a una superación de parte de Dios de algo sobrenatural que va a ocurrir con los hijos de Dios y con aquellos que confían en Dios como Todopoderoso. Pero entre esta sequía y la superación para estar mejor, vamos a tener que emplear algo que tiene que ver con Dios y que es la sabiduría de Dios en medio de la situación esta que estamos pasando. Te cuento esto porque los comentarios son que las estimaciones después de esta pandemia en el mundo, probablemente el 30% de la población del mundo pierda empleos y no tenga de qué proveerse. Pero este mal que va a venir a causa de esta pandemia y de esta crisis económica es un tiempo de preparación para nosotros como hijos de Dios, para que veamos este tiempo como un tiempo especial para prepararnos para lo que va a venir, que va a ser seguramente mucho mejor de lo que estuvo pasando hasta ahora. Así que te invito a leer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, yo voy a dar lectura a algunos versículos y te voy a decir cuáles son. El primero de ellos es el versículo 1, donde se le dice a Elías, el profeta dice: ahora bien, Elías, que era oriundo de Tisbe de Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura, y en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Versículo 5. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Pero poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Dios le dice al profeta que se vaya y que se esconda junto al arroyo de Kerit. Es interesante que el significado de la palabra Kerit significa pacto. Es decir, él lo llevó a un lugar para ponerse de acuerdo con Dios. Lo llevó a un tiempo para que él esté meditando y orando qué es lo que el Señor tiene para su vida. Y creo que esta es una aplicación para nosotros hoy, en este tiempo de reflexionar y pensar y meditar cuánto tiempo estamos dedicando a orar y a pedirle a Dios que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprender la situación que estamos pasando y cómo actuar mejor en este tiempo. O sea, no debemos esperar que termine esta pandemia, esta crisis, para estar preparados para lo que Dios quiere. Fíjate que el profeta, Dios le dice al profeta que se vaya de donde está y que se encuentre en Kerit. Y hay algunas cosas que me parecen que se pueden resaltar, que son importantes y que tienen que ver con nosotros. Lo mandó a un lugar apartado y sin embargo dice el texto que
el profeta tenía agua del arroyo y le daban de comer los cuervos. Es decir, tenía, diríamos, un servicio de delivery como en el día de hoy especial, que eran los cuervos que le traían pan y carne todos los días. Pero eso no te tiene que llamar la atención. Lo que nos tiene que llamar la atención es que Dios tiene planes y hay veces que no los entendemos. El profeta estaba en esta situación, como podemos estar cualquiera de nosotros, quizás cómodos, y de repente, ¿qué ocurre? Dice el texto, se secó el arroyo y los cuervos no le trajeron más comida. Pero Dios tenía un plan para el profeta como tiene un plan para nosotros, y quizás ese plan tiene que ver con movernos o hacer algo que a lo mejor antes no hacíamos y a partir de ahora vamos a tener que hacer, o en nuestro trabajo modificar algunas cosas o cambiar otras, o ampliarnos o pensar en alguna capacitación extra de lo que estábamos acostumbrados a hacer para poder tener un mejor ingreso, una mejor posibilidad de trabajo. Observen lo que pasa con el profeta. Después que dice, pero poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino, le dice Dios al profeta, luego le dijo el Señor a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. El profeta siendo alimentado por una viuda. Interesante y espectacular la comparación, cómo Dios utiliza cosas a veces incomprensibles. Un profeta que va a ser alimentado por una viuda que apenas tiene para mantener a su hijo y ella y se van a morir, como dice el texto, y sin embargo Dios lo manda para que la viuda lo alimente. A veces esto nos hace meditar en que Dios tiene propósitos que quizás no entendemos. Y en el texto está claro por qué el profeta tenía que ir a ese lugar. Fíjense lo que ocurre en el relato. Quiero continuar con el relato. Y dice, versículo 10, y Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de olivo en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Ella hizo lo que Elías le dijo, de modo que ella y su familia y Elías siguieron comiendo durante muchos días. Y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor le había prometido por medio de Elías. Qué interesante, me impacta leer esto y pensar que esta viuda que se estaba por morir, que tenía al hijo que apenas se podía mantener, Dios le cambia los planes haciéndole que tiene que darle de comer al profeta. Pero observen cuál es la enseñanza para nosotros, que a pesar de la situación difícil, primero tiene que estar Dios. Observen lo que le dice Elías. Primero, haceme un poco de pan
para mí. Esto significaba, primero, tener en cuenta que Dios me mandó acá porque tiene un plan para tu vida. Y seguramente Dios tiene un plan para nuestras vidas después de esta pandemia. Pero debemos estar atentos, como esta viuda, a obedecer lo que Dios le mandó a decir el profeta. Y observen lo que pasó. Después de un incidente que ocurre dentro de la familia, el hijo se muere, el profeta ora a Dios, le pide que Dios le ayude a resucitar al hijo donde está. Dios responde al llamado del profeta y luego la mujer termina diciendo en el versículo 24, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. ¿Por qué habrá mandado Dios al profeta Elías a ver a esta viuda? Interesante para aquellos que no conocen la historia. Elías había sido perseguido por la esposa del rey, Jezabel. Jezabel era una mujer mala, una mujer impía, que trató de buscar al profeta para hacerle daño y matarlo. Y qué notable que Dios manda al profeta a la región de Sarepta, de donde era originaria esta mujer Jezabel. Quiere decir que, diríamos en el día de hoy, que Dios mandó al profeta a la boca de los lobos, porque lo mandó al pueblo de donde era originario ella, donde vivía la familia de ella, lo manda al profeta a ver a esta viuda para que la viuda lo alimente. Y lo notable es que Dios usa al profeta en esta circunstancia para infundirle la confianza a esta mujer viuda que estaba esperando solamente la muerte. Y probablemente en el día de hoy, a vos y a mí, Dios nos esté hablando para que a través de alguna herramienta tecnológica, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea algún mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, una llamada telefónica, nosotros estemos hablando con alguien que quizás esté como esta viuda desesperada, muriendo por la situación por la cual está pasando. Que Dios nos ayude en este tiempo a ser instrumentos de Dios como el profeta Elías, para llevarle esperanza a gente como esta viuda que está a punto de morirse sin ningún tipo de esperanza, y que sea el consuelo que nos da Dios para transmitir a esta gente la que les permita salir después de esta pandemia y vivir una vida en principio ordenada por Dios y con sentido, con esperanza, porque va a ser mucho mejor lo que viene que lo que estamos pasando ahora. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.